Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Informa TV. El día de hoy, 4 de julio, veremos lo más interesante en materia de derechos humanos. Le comento que a nivel nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal insiste a gobierno capitalino realizar una consulta por la Supervía Poniente. En materia internacional, veremos que la Organización Internacional del Trabajo le indica a México que ha mejorado en empleo en los últimos años. Además, UNICEF expresa su preocupación por el asesinato de menores en El Salvador. En otra información veremos que Human Rights Watch revela en un informe que existen 27 centros supuestos de tortura en Siria. Y bien, estamos a punto de iniciar. Iniciamos con el primer bloque de noticias nacionales. El ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano inauguró este lunes la nueva sede de la Visitaduría Regional de Zamora, luego de que el Palacio Federal, en donde se encontraban las oficinas, será habilitado como museo. Este cambio se da aunado a la intención de contar con espacios físicos más amplios y acondicionados para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Cabe mencionar que esta nueva sede de la Visitaduría Regional en Zamora se encuentra ubicada en la calle Melchor Ocampo número 223 de la colonia Centro y cuenta con un número telefónico gratuito 01800 422 90 y un teléfono de atención para las 24 horas que es el 443 51 11 80 271, y asimismo también tienen un número local que usted se puede comunicar, es el 351 51 24 393. Esto es con un horario de 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ONU Mujeres llamó a implementar políticas públicas que incluyan una mayor participación del Estado, las empresas y los varones en el cuidado infantil de las personas adultas mayores, enfermas o con alguna discapacidad, con el único objetivo de disminuir la sobrecarga de trabajo de las mexicanas. Durante un foro titulado Brechas y desigualdades en el empleo en México, por el empoderamiento económico de las mujeres y un crecimiento inclusivo, y cual se llevó a cabo este lunes en la Ciudad de México, Ana Weismes, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, denunció la persistente brecha de desigualdad de género que existe en nuestro país. En torno a esto, mencionó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 33.5% de las mujeres no tienen ingresos propios, mientras que solo el 10% de los hombres está en esta circunstancia. Con el fin de que niñas y niños conozcan sus derechos y deberes, así como crear conciencia y convertirlos en multiplicadores de esa información, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó la credencialización de promotores de derechos humanos de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos. Al encabezar la ceremonia de credencialización de los consejos escolares, promotores de valores y derechos humanos, el ombudsman Marco Antonio Morales Gómez apuntó que este sector de la población, una vez capacitado, contribuye en la consolidación de una sana convivencia en la sociedad, pues se convierten en portadores de un mensaje de amor y de comprensión. De esta manera señaló que el educar a los niños y niñas en valores y derechos humanos es transformar a la sociedad, dijo, es forjar seres humanos responsables de sus actos y sus consecuencias. El quinto visitador de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis Jiménez Bueno, consideró necesario que el gobierno local acate la recomendación sobre la Supervía Poniente y suspenda la obra en tanto que no se lleve a cabo una consulta pública. Durante su participación en el Foro Medio Ambiente y Derechos Humanos, Jiménez Bueno abordó el caso de la Supervía Poniente como un ejemplo de violación a varias garantías catalogadas como derechos sociales, así como a los derechos a la información, al medio ambiente sano y a la certeza jurídica.
En entrevista posterior recordó que un año después de que la Comisión Defensora de Derechos Humanos haya emitido la recomendación contra el gobierno del Distrito Federal por ese caso, reiteró que ese recurso para detener la construcción y hacer una consulta que se debe tomar en cuenta las advertencias de expertos e inquietudes de todos los ciudadanos y ciudadanas. A pesar de que 6 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron por declarar inconstitucional un párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que prohíbe el acceso público a las averiguaciones previas que integra la Procuraduría General de la República, los votos no fueron los suficientes para poder anularlo. Luego de más de una semana de debate, no se alcanzaron los 8 votos para declarar inconstitucional el mencionado precepto, que fue reformado en el año 2009 con la intención de frenar las solicitudes de inversiones públicas que pide el Instituto Federal de Acceso a la Información. La Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que promover la denuncia de actos que atenten contra la dignidad del adulto mayor es proteger sus derechos. Óscar Castro Cantú, coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en Reynosa, Tamaulipas, dio a conocer del programa para proteger los derechos del adulto mayor y mencionó que esta campaña se denomina Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, la cual está enfocada a promover la cultura de respeto en la que se reconoce la importancia que tiene este grupo social para la vida de nuestro país, esto como fuente de conocimiento y experiencia. Asimismo mencionó que existen más de 10 millones de mexicanos mayores de 60 años que desconocen sus derechos y con este programa se ayudará a reforzar y erradicar la violencia y discriminación que en muchos casos se originan en el seno familiar. La Organización Internacional del Trabajo sostuvo que México mejoró en el ámbito del empleo a pesar de que su economía se desaceleró en los últimos años. En el informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, elaborado también por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocido como CEPAL, el organismo detalló que la tasa de desempleo en México disminuyó del 6.4% al 6% entre el año 2010 al año 2011. De acuerdo con el estudio, México es el país de América Latina que registró la menor diferencia entre el desempleo de las mujeres y los hombres, con 5.8% de mujeres y 6.1% de hombres desempleados frente al 6.3% y 6.5% respectivamente para el año anterior. Por tercer año consecutivo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está llevando a cabo la campaña de reciclaje de útiles escolares que se hace llamar Haz de tus útiles un buen papel, esto con el fin de fomentar entre la niñez el cuidado del medio ambiente a través de aprovechar el material que se pueda reciclar. El organismo defensor de derechos humanos informó que estos materiales que se logren recolectar serán entregados a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos y a la Fundación para la Protección de la Niñez, IAP, tal y como se hizo el año anterior. Y si usted desea llevar algún material, el centro de acopio está ubicado en las instalaciones del organismo en la avenida Universidad 1449, Colonia Florida, pueblo de Axotla, y está abierto de lunes a viernes con un horario de las 9 de la mañana a las 18 horas y estará recibiendo materiales hasta el próximo 10 de agosto. La quinta Visitaduría de Derechos Humanos en Nuevo Laredo iniciará en breve el programa de apoyo para la gestión gratuita y aseguramiento de alimentos a menores de edad con padres en proceso de divorcio o separación. En torno a esto, Ana Claudia Calvillo Saucedo mencionó, quien es la delegada regional de Derechos Humanos, destacó que por lo menos entre 10 y 15 denuncias de este tipo se reciben en la dependencia, por lo que indicó se buscará orientar a hombres y mujeres que estén atravesando por este momento y que tengan hijos de por medio. Asimismo, la funcionaria mencionó que a partir del mes de agosto se establecerán algunos convenios con diferentes instituciones u organizaciones civiles para poder impartir algunas pláticas, especialmente en asociaciones civiles como la Casa de la Mujer Maltratada y Panarti. Es momento de hacer una pausa y en un momento regresamos con más información.
Estamos de regreso para presentarle lo más interesante a nivel internacional. Le comento que la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch ha revelado este martes la ubicación de 27 centros de tortura en Siria, así como los nombres de sus responsables, y denunció que esas prácticas sistemáticas son crímenes contra la humanidad. Este documento incluye los mapas con la localización de esos centros de tortura, así como el testimonio recogido en video de exdetenidos y la descripción de las técnicas de tortura por numerosos testigos o víctimas. Debido a esta situación, la organización no gubernamental ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que envíe a la Corte Penal Internacional el caso de Siria y adopte sanciones contra los responsables de los abusos, además de responsabilizar de esos crímenes contra la humanidad al responsable último, el presidente de Siria, Bashar al-Assad. La Coalición para el Control de las Armas se manifestó este lunes frente a la sede de la ONU en Nueva York para pedir que en las negociaciones del nuevo tratado sobre el comercio de armas se incluya el respeto a los derechos humanos y la legislación humanitaria internacional. Por su parte, Anna McDonald, portavoz de Oxfam, una de las 90 organizaciones que conforman la Coalición para el Control de las Armas, aseguró que esta es la primera vez que tantos países se han reunido para sacar adelante un tratado, por lo que pidieron a los 190 países que negocian el Tratado de Libre Comercio de Armas que sea lo más severo posible para salvar vidas y proteger a las personas sobre el terreno. Cabe recordarles que desde este lunes y hasta el próximo 27 de julio, los países de la ONU se encontrarán negociando el nuevo Tratado sobre el Comercio de Armas, con el cual se busca regular el comercio mundial de armamento. En otras noticias, le comento que la compañía aérea EasyJet ha desarrollado junto a UNICEF la iniciativa Change for Good, que permitirá a los pasajeros de la aerolínea que viajan a partir de este lunes en sus aviones colaborar con la organización. Este proyecto se ha puesto en marcha en 600 rutas entre 30 países y permitirá que los viajeros de los más de 1.200 vuelos diarios que opera esta compañía puedan depositar de manera voluntaria una aportación en la bolsa que se llama Change for Good a la salida del avión. Cabe señalarles que el dinero recaudado a través de las donaciones de los pasajeros de EasyJet será destinado a financiar las ayudas de UNICEF para las niñas y niños de todo el mundo, de los que cada día mueren 4.000 por causas que se podrían prevenir, como lo son las enfermedades del sarampión y la polio o la malaria. El Ayuntamiento Español de San Sebastián ha alertado de una estafa a cargo de personas que visitan domicilios con el pretexto de recaudar dinero para UNICEF en nombre del ayuntamiento. Mediante un comunicado, el Cabildo Donostiarra ha alertado de que en los últimos días algunas personas han estado visitando diferentes viviendas diciendo ir en nombre del ayuntamiento y que están recaudando dinero para UNICEF. Tras señalar que nunca se lleva a cabo colectas de este tipo, ha señalado que en el caso de que alguien se encuentre con esta situación, lo reporte llamando a la Guardia Municipal al número 092. Y bien, en otras noticias le comento que el relator especial de la ONU sobre racismo expresó su preocupación por el impacto que este flagelo tiene en el deporte. En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, Mutuma Rutere subrayó la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar que el racismo perjudique los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en Londres del 27 de julio al 12 de agosto. El experto lamentó los recientes incidentes de violencia y racismo que ocurrieron en Ucrania y en Polonia durante el Campeonato de Fútbol Europeo, donde hubo presencia de grupos extremistas, incluidos neonazis y skinheads, por lo que Rutere urgió a los gobiernos a intensificar la lucha contra el racismo en el deporte y a reforzar las actividades deportivas como promotoras de la diversidad cultural. Precisamente la semana pasada, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia expresó su preocupación y consternación por el asesinato de menores en El Salvador y señaló el hermetismo de las autoridades en el recuento de esos crímenes. Mediante un comunicado de prensa, el organismo internacional
instó a los tres poderes del Estado a mejorar y fortalecer con carácter de urgencia la implementación de leyes y promover un cambio de actitud que erradique la impunidad de quienes cometen ese delito. Aunado a ello, subrayó su preocupación y consternación ante estos crímenes al señalar que la continuidad de estos asesinatos de niñas y niños adolescentes salvadoreños que se han venido registrando desde principios de este año de 2012. Yo le comento en otra información que la ONU este martes señaló que tanto las fuerzas del gobierno de Siria como de la oposición son responsables de atacar civiles en ese país árabe, por lo que ambos podrían ser responsables de cometer crímenes contra la humanidad. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirmó que la Comisión Independiente de Investigación ha documentado serias violaciones a los derechos humanos, tanto por parte del gobierno como de la oposición en Siria. Tras reunirse con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Pillay indicó en rueda de prensa que cientos de personas han quedado atrapadas en ciudades atacadas por fuego de artillería por parte del gobierno. Además, Pillay informó que las fuerzas del gobierno son responsables de ataques a otros hospitales. La Organización Internacional para las Migraciones trabaja en un proyecto de Jacmel, la capital cultural de Haití. Esto para reubicar a las últimas familias que permanecen sin casa tras haberla perdido en el terremoto de enero de 2010. El portavoz en Ginebra de la Organización Internacional para las Migraciones, Jumbe Omari, explicó que esto se trata de una iniciativa conjunta con el actor Sean Penn, fundador de la organización JP Haitian Relief. De tal forma, el portavoz explicó que lo que se está haciendo es tratar de ayudar al gobierno a cerrar los 2 campamentos que quedan y a reubicar a las familias desplazadas a viviendas más seguras. Esto, dijo, se hará mediante un proyecto que otorgará a los desplazados el alquiler para una casa y la asistencia para el transporte y otras necesidades. En otra información, le comento que Naciones Unidas y el gobierno de Jordania están manteniendo conversaciones en torno a la apertura de un campamento de refugiados en territorio jordano, esto para poder albergar a los civiles sirios que huyen del país para escapar del conflicto, según ha informado el diario The Jordan Times. Las agencias humanitarias y el Ejecutivo están estudiando la apertura de un campamento en la zona norte de la frontera para hacer frente al flujo de refugiados que llegan al país, que asciende a unas 400 personas diarias, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Por su parte, Andrew Harper, representante de ACNUR en Jordania, manifestó que se tienen los recursos y la capacidad, pero indicó que no se tienen las instalaciones para poder dar el cobijo a todas estas personas que están llegando, por lo que indicó que el campamento que se crearía entre las ciudades de Rahma y Mafraq sería un refugio temporal para los civiles en situación que se encuentran vulnerables. Y bien, esto está en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un buen día.